Muy buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 21 de abril del 2022, cuarto mes, se cierra, se termina y bueno, ya estamos en la primavera, estamos una primavera bastante húmeda, con bastante pluviometría, tenemos más de 21 provincias en estado de alerta. Hoy amaneció con una ligerita llovizna aquí en Santo Domingo. Ayer más o menos ahí pasó, pero ha llovido toda la semana. 4 días prácticamente, las calles están mojadas, 23 grados Celsius aquí en La Julia, en Santo Domingo. Y esperamos que las personas afectadas por las inundaciones, las escorrentías y las dificultades que dan estas lluvias, sus daños sean lo mínimo posible y hagan caso, obedezcan, atiendan las recomendaciones de la Defensa Civil y del Comité de Emergencia, el COE, no sé, Centro de Operación de Emergencia, creo que se llama, que dirige el General Méndez, que por cierto, a cada rato lo están cancelando y dándole cajeta por una cosa y por otra, como que la gente no tiene derecho a tener vida privada. Usted es funcionario, es verdad, usted es un hombre público, pero hay cosas que... Usted ve un accidente ahora y usted ve los saltapatrás con un celular mirando, en lugar de ir a ayudar, a colaborar, andan grabando como si ellos fueran... lo que pasa es que tenemos el chisme en el ADN, en la sangre, corroído en los huesos. Tú ves que choca, yo recuerdo en el barrio, chocaba un carro en la esquina, o sonaba una galleta, un carro, qué sé yo qué, en la esquina, y salían como hormigas en el barrio, así, a ver qué era lo que pasaba. ¿Qué me importa a mí lo que esté pasando ahí? Ustedes ven, entonces, aquí la gente saca un celular ahí, en lugar de ir a socorrer a los accidentados, a grabar, usted lo ve. No salta para atrás, entonces quieren decir que transmitiendo aquí desde en vivo, que yo qué, y no saben ni hablar. Pero bueno, esas son cosas que aquí todo el mundo quiere estar fisgoneando y hurgando en la vida ajena. Y la verdad es que hay que tener cierto respeto por la privacidad de las personas. Entonces, así anda el general Méndez, retirado, porque él creo que ya no está... Y lo han dejado ahí, hace una excelente labor y todo el mundo lo alaba, todo el mundo lo aprecia, pero con lo que le coge a la gente, confuñir con J la vida de los otros. Una vez que si tiró un beso, que si tiró 4, que si tiene una novia, que no tiene novia, ¿qué carajo te importa usted esa vaina? A ver, ahora dije que si se iba, que si no se iba de la función, una persona que distingue el cargo, que hace su trabajo muy bien, que muy bien por el presidente, que lo ratificó y lo dejó ahí. Danilo Medina, que lo que ponía era los de él, a todos los que eran, que le rendían políticamente, ese era el título, no era PhD, ni 20 años de experiencia, ni idoneidad, ni pulcritud, ni integridad, no, era ser de ese equipo. Lo tuvo que dejar porque hacía un buen trabajo. Oye, ¿ustedes no recuerdan uno que es diputado? Yo siempre recuerdo eso, era el año 98 creo que era, el ciclón George. Yo soy malo para los nombres y las cosas, pero creo que era el ciclón George. Y ese señor había muerto una persona como el general, que era una persona, don Eugenio algo, no me recuerdo, que siempre andaban vestidos de anaranjado, que es el color de la Defensa Civil, pero ese era un señor locuaz, que aparentaba medio aloqueteado, pero no, de loco no tenía nada. Esa era su pasión. Y el presidente Balaguer lo tuvo en eso de la Defensa Civil toda la vida. Eugenio algo, no recuerdo el nombre, Dios lo tenga en la gloria, murió hace un tiempo, pero era una persona que todo el mundo la quería y era el que se encargaba de eso. Lluvia, inundaciones, el señor Eugenio es ese señor. Bueno, el señor estaba muy viejo o enfermo o algo, y el presidente Fernández nombró ahí a uno de esos facultos del PLD en la Defensa Civil, entonces diputado. Y ese señor estaba en un programa de televisión
En esa época no había internet. Yo entro aquí, veo al centro de Alnoa de Miami y entro acá, uno ve lo que hay online, vivo, real, con todos los satélites. Pero en esa época no había nada. Pero el que sabe su cosa sabe. Usted ve a la ingeniera Ceballos de meteorología, usted siente el peso de que esa persona sabe de lo que está hablando y que tiene propiedad y no va a hablar cosas que no las tiene, como dice Hipólito, como que la aburre vaya porque tengo los pelos en las manos. Y entonces ese señor estaba a las 7 de la mañana en uno de esos programas de televisión muy famosos de aquí del país, de esos que premium, ¿verdad? Y le están preguntando, mire, ¿y el ciclón? No, ese ciclón desvió por Puerto Rico. Como casi siempre hacen, nosotros tenemos una suerte que tenemos a Puerto Rico ahí, que la mayoría de las veces hace que se desvíen, cojan hacia el noreste, hacia arriba. Pues el señor diciendo, y uno sentía la brisa, y la brisa van, y la brisa vienen a las 7 de la mañana. Pero ese hombre está volviendo loco. Y uno con informaciones, ya el ciclón estaba, los embates del ciclón, que se metió por aquí, por Punta Caucedo, y atravesó toda la cordillera, y salió por allá por Montecristi, y dejó desconectado el este, tuvimos que poner islas, o sea, las líneas de transmisión se cayeron, no se pudieron reparar con tiempo, y hubo que separarlo y poner generación allá. Pues en Casa de Campo los techos andaban volando, y en La Romana, en Bávaro, en Punta Cana, toda esa zona, bueno. Y el señor diciendo que no había pasado nada, que no iba a pasar nada. O sea que también eso me recuerda al general, me recuerda a esa persona, a ese distinguido ciudadano que dirigió por mucho tiempo en los gobiernos del presidente Balaguer, y creo que en un par de años del presidente Fernández, en el 96, cuando su primer gestión de gobierno, la defensa civil. Entonces el general decía, se quejaba, no es verdad, que lo querían estar siempre quitándolo del puesto, y que trabajaba en cierto modo a mano pelada, porque ellos no tienen como que recursos disponibles, son las instituciones, necesitan vehículos, tienen que hacerlo la Fuerza Armada, Agricultura, Salud Pública, lo que sea, ¿no? Y facilitarle, y de ese Centro de Control de Emergencia es un organismo donde están muchas instituciones, tienen que facilitarle. Dice que se quejaba, salió así ligeramente, y se quejaba de que como que a la mano pelada, que no le daban los recursos, que era difícil trabajar sin darle los recursos, y el presidente tiene en esa persona que dijo en estos días que estaba muy a gusto y todo, y pues tiene todo su derecho político, tiene en esa persona de todas maneras un funcionario eficiente que debiera apoyarlo y hacerle caso a esa queja que hizo, porque la función de él repercute de manera positiva en la sociedad, tanto con el control de daños, con las ayudas que hace, con las advertencias, con las educaciones que hacen a la población. Es un trabajo bastante meritorio, y el general Méndez lo ha hecho muy bien. Pero, bueno, hacer caso a esas recomendaciones que hace la Defensa Civil para que tengamos los niveles de catástrofe menores posibles, vamos a decirlo así, tanto en pérdidas de vidas, fundamentalmente en pérdidas de vidas humanas, porque si viene la inundación y se lleva todas las casitas que le dicen que no se hagan a las orillas de los ríos y las hacen, ¿qué se puede hacer? Al menos sacar las personas, llevarlos a los centros de emergencia y darle por lo menos lo mínimo para que estén ahí en la manera, hasta que se resuelva la situación. Pues bueno, eso es lo que tenemos. 20 tantas provincias en alerta roja, alerta amarilla, alerta verde, qué sé yo. Cada cual que mire a ver la que le corresponde para que se proteja. Y si usted tiene que viajar, salir y eso, como que no es el momento más apropiado. Si tiene alguna actividad que estaba planificada, como que mira, ahí está la Feria del Libro, en la zona colonial que no tiene parqueo, que es un desastre. A mí me encanta, yo soy de la zona colonial, no de la zona que vivo por ahí, sino que me encanta la zona. Me gusta el Soho de Londres, me gusta el Village en Estados Unidos, en Nueva York, el Soho en Nueva York, ¿sabes? La zona bohemia. La zona colonial nosotros es fenomenal, bellísima. En Cartagena de India hay una muy bella. En Puerto Rico mucho mejor que la de nosotros, más chiquita y mejor tratada. Así debemos llegar nosotros. Pero no hay parqueo. Se va a hacer la Feria del Libro allá. Con esta lluvia, imagínense ustedes, eso va a ser un desastre.
O sea, como que habrá que, mañana se inaugura, pero si estas lluvias continúan, ya usted sabe lo que va a pasar. O sea que cualquier tipo de actividad que haya por ahí, que cosa que se pueda posponer, yo creo que lo más razonable, lo más sabio, juicioso, es posponerla. Vamos a esperar para la próxima semana, cuando los pronósticos del tiempo nos den una mejor condiciones. Esa es una recomendación así al aire, al desgaire, que creo que valdría, ¿no?, para muchas personas. Señores, ayer nuestro amigo Jochi Vicente estaba en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio que preside hoy día nuestro amigo Roberto Herrera, el CEO de Interenergy, de CEPEN, la compañía de San Pedro, de la zona este, en Punta Cana, Bávaro, Macao. Entonces tenía el almuerzo y tenía su participación estelar, eso se acostumbra mensual, y dio unas declaraciones muy importantes que vale la pena conocer y vale la pena comentar. Decía Jochi Vicente que no era partidario de la reducción del gasto público. Dice que los problemas nuestros no se resuelven con reducción del gasto. Y usted lo oye así rápido y dice, ¿qué le pasa? No, pero tiene razón. Hay momentos para la siembra y hay momentos para la siega, a la cosecha. O sea, hay momentos en donde habría que aplicar austeridad, pero por ejemplo con la crisis del 2008, si se hubiera aplicado austeridad el presidente Fernández, como lo hicieron los europeos, hubiera sido un austericidio. No, nosotros crecimos, seguimos generando empleo. Los Estados Unidos también hicieron lo mismo. Europa, por el contrario, aplicó medidas recesionistas, de contracción, de reducción del circulante, de ahorro, y por eso se retrasó la recuperación europea. Nosotros no, nosotros hemos seguido creciendo. Con todo de la crisis del 2008, la de los subprime, de los bonos basura, de las viviendas y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo también comparto eso. Y el punto a donde yo había que llegar y que él lo recalcó y dice que lo importante no es gastar menos, sino gastar más. Ahora bien, hay un apalancamiento, hay un nivel de leverage en que uno, o sea, uno no se engulle la manzana de un tiro. O sea, usted no se mete una manzana entera en la boca, porque si usted entra en la manzana, por más chiquita que sea, una manzana no puede cerrar la mandíbula. Pruebe a ver. No puede, no tiene la capacidad, usted no es un pitbull. Entonces, usted se la come a mordiscos, poco a poco, usted la va comiendo. Entonces, ese símil lo quiero hacer porque a veces también gastar, es cierto, el problema no es gastar menos, sino gastar mejor. Eso es cierto, es correcto, es eficiencia, es eficacia. Pero también usted tiene que saber que tiene un límite de gastos. Porque usted pudiera querer, por ejemplo, reparar su casa, cambiar el piso, arreglar la cocina, arreglar el baño, hacerle una galería, una marquesina y todo ese tipo de cosas. Y eso le implica que usted no tiene los recursos o tiene una cantidad de recursos reducido y tiene que salir a buscar financiamiento a un banco. Y el banco le puede decir, bueno, yo le puedo prestar tanto, pero si usted se sobreendeuda por encima de su capacidad de pago, la casa le va a quedar muy bonita. La cocina le va a quedar muy bonita, la sala, lo que sea, pero usted se va a ver hasta aquí, entonces posiblemente a lo que puede hacer hasta que pierda la casa porque no pueda pagar el préstamo. Entonces, eso es también algo que se debe tomar con pinzas, porque también es muy bonito en el verbo de la palabra los hechos, hay mucho trecho. Entonces, pero conceptualmente está claro, Jochi, en lo que dice el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y dice que el gobierno se economizó 11.000 millones en asignaciones no priorizadas dentro del gasto de consumo del gobierno. Eso es bueno, eso es importante, y nos consta que hubo reducciones de viáticos, de bonos y cosas así, aunque a veces eso es mucho más, a veces muy cosmético, pero por lo menos la intención y el concepto es correcto. Señala el ministro en su discurso, en su presentación,
que el gasto en el año 2021, el gasto público, fue de 18.5% del producto, casi la mitad del promedio de los países latinoamericanos, que fue de 31%, que es justamente lo que él está diciendo. No, los problemas de nosotros no se van a solucionar con gastar menos, sino con gastar más en educación, pero no es por gastar, es gastar bien. Porque en educación, lo advertía el presidente Fernández cuando lo tenían atosigado con las sombrillas amarillas, que él advertía, pero el problema no es más gastar más, es educar a los profesores, es preparar a los profesores. Ahí hemos gastado un presupuesto de los 1.000 millones de pesos de este presupuesto. En este año hay como 300.000 que se van en educación, el 4%, y de ahí lo único que han salido son candidatos presidenciales, y muchos desórdenes, y muchos líos, y el mismo actual ministro de Educación tiene muchísimos líos ahí. Pero bien, dice que no hay garantía de que los problemas se solucionen gastando más, pero ciertamente tenemos unas deudas sociales acumuladas, ancestrales, que ameritan que se lleve a un mayor nivel el gasto público. Ahora, el problema es que tú tienes unos overheads, tienes unos gastos, ¿cómo le llamaríamos? Autónomos, fijos en el gobierno, que te restringen la capacidad de hacer unas inversiones en retribución social, en mucho más salud. Se hicieron los 57 hospitales y lo que están es metido en el expediente El Pulpo. Y yo conozco esa historia de la A hasta la Z porque trabajé en el inicio con la OPS en el diseño de esos hospitales, de las calidades hospitalarias que debían tener los quirófanos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pero nada, ahí está, él ponía como ejemplo eso del sector educativo, que somos un desastre. ¿Y qué ha pasado con haberle dado el 4% desde el 2012 a la fecha a educación? Ahí pasaron unos ministros que lo que tienen son unos expedientes por ahí que salen y no salen, pero que lo que hay es un desastre en términos de resultados. Entonces, es así, ¿verdad? Entonces, es verdad, si tú comparas con los otros países de Latinoamérica, el 18% contra el 31%, tendríamos que duplicar el gasto. Pero no hicimos reforma fiscal. Él dice que no vamos a ponernos en eso. Entonces, habría que rascarse con sus propias uñas y arroparse hasta donde nos alcance la sábana. Pero conceptualmente tiene razón. Por otro lado, habla de que el gobierno tiene la intención, el problema es trabajar para que eso se logre, de que el país alcance lo que se llama investment grade, grado de inversión. Nosotros somos triple W ahora mismo, según Moody's, Standard & Poor's. Esa es la calificación de riesgo. Mientras más riesgo, mayor la tasa de interés que tienes que pagar por el financiamiento y más los periquitos que busca el que te va a financiar. Entonces, cuando tú tienes lo que se llama, cuando tú eres una empresa investment grade, un país logra ese nivel de riesgo, significa que sus riesgos son muy reducidos, que la deuda, el riesgo soberano es bajo, y en esas circunstancias la tasa de interés que pagarías, el overhead que pagas, el spread que pagas sobre los bonos que emites es más reducido, hay más apetito, la gente se siente más motivada, más recursos para financiar el desarrollo. Entonces, eso es una buena meta. Dice Hochi Vicente que para lograr ese grado de inversión es importante la institucionalidad y el estado de las finanzas públicas, que sean sostenibles, que estén saludables. Entonces, eso es importante. Y siguiendo con eso, que ese fue su participación, y hablaba de la sostenibilidad de las finanzas públicas, el déficit proyectado de República Dominicana, según el Fondo Monetario, es uno de los más bajos para la región. El promedio para este año 2022 es de 4.7% del Producto Interno Bruto de la región, en promedio. Sin embargo, hay países que van a tener un déficit, por ejemplo Brasil 7.6%, Chile, que se maneja con mucha institucionalidad, 1.5%, 3.2% para México, Perú 2.4%, Colombia 2.7%, República Dominicana 2.7%, 4.6% para Colombia.
O sea, eso es muy importante, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el déficit, pero no, el déficit no es malo, ni bueno. El problema es que ese déficit del año 20 hubo que ocurrir en el mismo para poder financiar los programas para ti, para mí, fase 1, fase 2, APAME 1, yo me llevo 2, todas esas cosas que el gobierno aplicó para evitar que una cantidad, 500, 600 mil hogares, cayeran por debajo de la línea de la pobreza crítica monetaria. Entonces, es importante. Entonces, por eso a las cosas hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Entonces, esas medidas fiscales del gobierno se tuvieron que financiar buscando prestado, sacando de abajo, consiguiendo dinero de donde apareciera, porque los ingresos se cayeron, porque las economías se desplomaron, porque estuvimos parados como 4 meses del 2020. Entonces, el peso de la deuda pública, dice el Fondo Monetario, se situará en la región en 71.7. Recordemos que ayer veíamos con relación al Producto Interno Bruto, la relación deuda-Producto Interno Bruto. Recuerden que ayer veíamos, les decía, de ese reporte que hacía el amigo Henry Hebrard, que habíamos bajado de 74 en abril a 62 actualmente, en abril del año pasado, del 21. Estuvimos en 74%, el promedio de la región es 71.7%, Brasil tiene 91.9%, pero y México tiene 58%. Pero lo importante es que la economía va creciendo, va a continuar creciendo, no va a crecer al 5,5% que teníamos previsto, vamos a crecer al 5%, tenemos una inflación que ronda ya los 2 dígitos, el 10% aproximadamente. Entonces, los países que se endeudan, nosotros tenemos una correlación en deuda en dólares y en deuda en pesos dominicanos emitidas en el mercado local. Si la inflación sube, la deuda en pesos se abarata con relación al producto, porque ese es el crecimiento nominal. Pero la deuda en dólares, si suben la tasa de intereses en los países desarrollados, en los mercados internacionales, como de hecho lo han hecho, como lo han venido haciendo y lo continuarán haciendo, eso nos va a perjudicar. También vamos a ver posteriormente un poquito más de ese tema, pero como Jochi hablaba de lo de la sostenibilidad fiscal, esa información del fondo es muy importante, de que nosotros vamos a tener una de los déficits fiscales más reducidos este año, de 2.7, y comparado por ejemplo con Estados Unidos, que cerró el 22, va a cerrar el 22 con un 4.8 y una inflación de 8.5, lo único que nos está perjudicando a nosotros en cierta medida es la inflación. Por otro lado, información también positiva e importante es la de que vamos a tener un financiamiento, se abrió la licitación para la rehabilitación del puerto de Manzanillo, señores. Esa bahía de Manzanillo es muy importante. Hay unos proyectos de inversión en el sector de generación eléctrica, de gas natural y plantas de regasificación, que ojalá y salgan bien, son como 700 megavatios. Entonces, en ese muelle hace mucho que se viene en estudio y se ha tratado de hacer portuaria, obras públicas. Entonces, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, se va a hacer la inversión ahí, que incluye 46 millones para la financiación de lo que es el puerto, su rehabilitación, la estructura, los espigones y todo eso, el área de logística, las grúas que ampliarlo. Por ejemplo, el multimodal Caucedo le añadió 400 metros, un espigón, y por eso llegan esos barcos grandísimos, portacontenedores. Entonces, la seguridad, protección, etcétera. Hay 46 millones para eso y 44 millones para la carretera y el acceso, pavimentación y toda la parte que el área de influencia del puerto de Manzanillo. Eso es importante, pero que no se crean que eso es fácil, es un trabajo realmente importante. Hay que hacer muros de celdas circulares, tablestacas, hay que incrustar espigones hacia abajo para que encuentren tierra firme donde se van a soportar. Vigas perimetrales de hormigón armado, defensas de cono, escudo de acero con revestimiento, pues se oxida, pasarelas de acceso a la costa, todo ese tipo de cosas que haya que hacer, importante. Solo así se logra el desarrollo. Y la zona norte, recuérdense que ahí tenemos nosotros Miami al frente prácticamente, Cuba, Miami, ahí mismo. El nearshoring, que nosotros tenemos que explotar esas diferencias que se están dando entre los Estados Unidos y China, atrayendo inversiones al país. Y esa zona es una zona extremadamente
atractiva. Ese puerto está protegido, ahí no le entran ni las oraciones, los huracanes no van por ahí, esa bahía es profundísima. Los chinos la querían porque por ahí puedes meterte submarinos, y una de las cosas que los americanos intervinieron con todas estas situaciones de nosotros aquí fue esa, ¿no? Nosotros somos sus socios, somos sus aliados, somos sus vecinos, somos su principal aliado, entonces ahí no va a haber chino, no. Entonces se va a remodelar el puerto, eso es una importantísima inversión, 100 millones no es nada en realidad para eso, pero obviamente es el presupuesto que se tiene. Vamos a esperar que eso potencialice las exportaciones de toda la zona norte y desarrolle mucho más la zona de Manzanillo, en términos turísticos, en términos productivos, comerciales y de generación eléctrica también. Porque no es echándose fresco y no es pensando en va a llover, como un salta para atrás por ahí, diga que le dio 1 millón y pico a un brujo, diga para sacarse el premio, pero lo que deben es darle una pela en cuero en el Parque Independencia a ese burro. El que se sacó el premio fue no el burro, no, el brujo. Usted sabe lo que es eso. Todavía viene Juan y Jaya, hoy por ahí andan unos de que un lingote de oro, pero señores, pero cuánto burro en la calle. Entonces, no es con magia, no como decía el monseñor en el sermón de las 7 palabras, el mínimo esfuerzo, no, es con el máximo esfuerzo, con el sudor de tu frente. Tú te preparas hoy a estudiar para cobrar mañana. Ay, no, que esa carrera es muy fuerte. Pues esa es la que tú tienes que estudiar. No, que la otra amarra la chiva. Muy bien, amarra la chiva ahora y mañana va a tener que amarrar chiva también. Lo que va a tener que buscar, el trabajo que te van a ofrecer por ahí, tú no eres una mano de obra calificada, no eres demandada, no te preparaste, no sudaste, porque si te preparas ahora es como el que ahorra. Yo guardo mis 10 pesos hoy para consumirlo mañana en lo que yo quiera. Déjame ahorrarlo, que me voy a comprar un buen vestido pasado mañana, un saco, un traje, lo que sea, un carro, un motor. Dejo de gastarlo ahora para gastarlo mañana. Me preparo ahora para tener un buen valor en el mercado y un valor agregado y una preparación y una educación y unas habilidades que el mercado las demanda. No, que yo voy a estudiar tal cosa, y cuando tú miras, pero eso lo está estudiando todo el mundo, y cuando salgan de ahí, ¿en dónde van a trabajar? A tropezarse uno con otro. No, entonces usted se faja, es con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, que se avanza, que se logra desarrollar. No es con cuentos, ni magia, ni superchería. Si por brujo fuera Haití fuera desarrollado, mira lo que dijo el presidente Bukele de la importancia de caminar como Dios manda. Haití y nosotros, que somos totalmente diferentes y nos tienen inundados y las autoridades no se ponen la pila con relación a eso. Pero si por eso fuera, esos salta para atrás fueran Suiza, la magia, esa bobería, eso es oscurantismo. Oscuridad. El estudio, la preparación, la educación, la formación es lo que te da. Entonces, no gastar cuarto en el 4% para que los muchachos no aprendan nada. Y los profesores sean tan brutos como qué sé yo, los carretilleros. Que lo único que saben hacer es mucha huelga y no se preparan, pero las autoridades son culpables también. Entonces, en ese sentido, así es que se avanza, haciendo inversiones, desarrollando la infraestructura turística, la portuaria. Nosotros tenemos buena infraestructura y esa inversión mejoraría mucho más y tan bien ubicado que queda. Entonces, como les decía, es con esas decisiones que se avanza. Mira lo que dice el productor de arroz, debe ser de acá de la línea, o de Nagua, por ahí, Oliverio Espaillá, dice: la producción de ese arroz de este año podría ser similar a la del año pasado, con un estimado de 14 millones de quintales. Un buen año para ahora, para este 22. Y la lluvia, encantado. ¿Y tú cómo estás? Encantado de la vida. Mejor para ello, el arroz consume mucha agua, eso es lo que necesita. Dice que para la primera cosecha se proyecta una producción de más de 7 millones de quintales para finales de mayo, y la siguiente que se hace posteriormente, por ahí por noviembre será. Entonces, dice que vamos a tener una productividad nunca antes lograda, con 14.4 millones de quintales. O sea que por arroz no tenemos que preocuparnos, pero viene el DERECAFTA en el 24, 25, y eso sí es una preocupación, porque recuérdense
que veíamos en este día, cómo esas medidas, si viene y se permite, el arroz que viene de Estados Unidos viene protegido, una cuota. Cuando llegue el 25 ya no vamos a tener esa cuota. Cuando venga ese arroz de Estados Unidos, producido en grandes estepas, en grandes cantidades de terreno, con la mejor tecnología, con protección, financiamiento blando y todo ese tipo de cosas, subsidios de todo tipo, ¿qué vamos a poder nosotros competir? Van a quebrar los arroceros, como van a quebrar los polleros. ¿Recuerdan que analizábamos eso este día? Entonces, ya se aprobó en el Senado en primera lectura los 67 productos. Ahí no creo que esté el arroz, pero conceptualmente usted se da cuenta, mire cómo son las cosas. ¿Ve? Entonces, es con trabajo, es con apoyo a la producción que se avanza, que se logra el desarrollo, no con inventos, ni porque le decía, bueno, sí, la inflación no está acabando, pero hay inflación en Europa, en Estados Unidos, aquí, en todos lugares. Pero en Estados Unidos la inflación fue de 1.67. Aquí nosotros fue de 0.67. O sea, un 30% menos. Un 30% menos no. Un 70% menos que la de ellos. Y allá no se pusieron a inventar cosas para aquí y para acá, ¿no? ¿Verdad? Como estamos nosotros. Entonces, hay que ser comedido, como dice Jochi Vicente. Gastar mucho, pero gastar bien. Y en lo que se pueda, y en lo que se deba, y en lo que se requiera. Eso es lo que significa gastar bien. Eso es lo que significa gastar bien. Pero, ven ustedes, cuando el sector productivo recibe apoyo, la pignoración del arroz. Veíamos en estos días, que si no se le hubiera dado ese programa de pignoración, que el gobierno interviene, que el Banco Agrícola lo asume, el precio del arroz estuviera un 25% por arriba. Entonces, sí se puede abaratar los costos. ¿Cómo? Facilitándole la vida a los productores, no complicándosela. Reduciéndole los costos administrativos, tributarios a los insumos, fertilizantes, semillas, agroquímicos, y a los productos que no se, soya, sorgo, aceites vegetales, etcétera. Todo lo que sirve para alimentar la gallina, los pollos, los cerdos, la vaca, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede. Lo único que hay que saber qué es lo que se hace. Señores, vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.